Hola a todos. Hoy vamos a presentar Economía del Comportamiento, Pasado, Presente y Futuro de Richard H. Taylor. Como docente tenemos al profesor William Miguel Jiménez Rivera. Ahora vamos a presentar a los integrantes de este grupo. Muy bien, ahora vamos a presentar a los integrantes. Primer integrante, Alanyas Rojas, José Rodolfo. Segundo integrante, Navarrete Gatelli, Emanuel Jesús. Tercer integrante, Tawada Tazalco Erlinda Lisset. Quien le habla, Vázquez Raimundo Jordan Bruce. Y por último, Lingan Villa Diego Jesús. Ahora pasaremos a la introducción. Ahora pasaremos a la introducción. En la introducción tenemos que la economía del comportamiento representa un giro fundamental en el estudio de la toma de decisiones económicas. Al cuestionar las bases tradicionales de la teoría económica que durante mucho tiempo se sustentaron en la idea de la racionalidad perfecta del individuo, mientras que los modelos clásicos de economía asumían que las personas tomaban decisiones de manera lógica y calculada para maximizar su bienestar. La economía del comportamiento desafía esta visión al integrar nuevos conceptos provenientes de la psicología cognitiva y la neurociencia, que reconoce que los seres humanos en realidad son sujetos con limitaciones, tanto como cognitivas, emocionales y con sesgos, que estos influyen de manera significativa en la toma de sus decisiones. Este enfoque emergió como una respuesta a la necesidad de comprender los fenómenos que los modelos económicos tradicionales no lograron explicar, tales como los errores sistemáticos en el comportamiento de los consumidores, las irracionalidades en las decisiones financieras o el impacto de los sesgos cognitivos en las elecciones políticas. A través del estudio de la economía del comportamiento, se han identificado diferentes patrones y regularidades en los procesos de toma de decisiones que no pueden ser explicados por la idea de un homo económico plenamente racional. Un ejemplo es la tendencia a tomar decisiones apresuradas bajo presión o a la aversión a la pérdida, donde las personas sienten más intensamente las pérdidas que las ganancias equitativamente. Estos fenómenos que están en el campo de estudio se ha podido desentrañar de manera más detallada. El objetivo de la economía del comportamiento, entonces, es brindar una visión más completa y realista de las decisiones humanas, considerando no solo los incentivos materiales y lógicos, sino también los contextos emocionales, sociales y psicológicos que intervienen en cada decisión. En ese sentido, ha sido clave para desarrollar políticas públicas más efectivas, que no solo se centran en la información y los incentivos, sino que también incorporan el conocimiento sobre cómo las personas realmente toman las decisiones. Ese enfoque tiene la capacidad de transformar no solo la teoría económica, sino también la manera en que se diseñan estas intervenciones en el área de tan diversas como el consumo, el ahorro, la salud y la sostenibilidad. Ahora pasaremos al siguiente punto, que son los orígenes. Tenemos que la economía del comportamiento no es un fenómeno reciente. De hecho, sus raíces se encuentran en la obra de muchos economistas y principales psicólogos del siglo XX, aunque el término y la consolidación de esta disciplina ocurrieron a finales del siglo XX. En sus primeros momentos, la economía estaba centrada en los modelos de un homo económico, un agente económicamente y perfectamente racional, el cual, al calcular todas sus decisiones, eran óptimas en función de la información disponible. Este modelo fue popularizado por las teorías neoclásicas, que hasta la fecha dominan gran parte del pensamiento económico. Sin embargo, algunos economistas como Adam Smith, que se les reconoce como uno de los fundadores de la economía, introdujeron conceptos claves que más tarde serían desarrollados por la economía del comportamiento. Smith abordaría ideas como el exceso de la confianza, la aversión a la pérdida y el autocontrol, los cuales son principales fundamentales en la economía del comportamiento en hoy en día. A lo largo del siglo XX, otros pensadores como
Piaget, Fisher y Keynes también incorporaron nociones que preconfiguraban lo que eventualmente se consolidaría como la economía del comportamiento, en reconocimiento a la imperfección en la toma de decisiones de los humanos, la influencia en el corto plazo en el comportamiento y las irracionalidades que muchas veces gobiernan las decisiones económicas. Las irracionalidades que muchas veces gobiernan las decisiones económicas. Asimismo, el desarrollo más formal de la economía del comportamiento en la segunda mitad del siglo XX, particularmente a partir del trabajo de Daniel Kahneman y Amos Tversky, que puso en evidencia que los seres humanos no siempre actúan de manera racional, especialmente cuando están frente a incertidumbres o cuando sus decisiones están influenciadas por emociones o sesgos cognitivos. Con el concepto de Prospect Theory, desarrollado por Kahneman y Tversky, que describe cómo las personas valoran las ganancias y las pérdidas de manera desigual. Es solo uno de los ejemplos clave que demuestran las limitaciones en los modelos tradicionales. Tenemos que, a pesar de las evidencias acumuladas por psicólogos y economistas del comportamiento sobre las limitaciones de la racionalidad humana, los modelos tradicionales de la economía siguen siendo dominantes durante mucho tiempo. Este fenómeno puede explicarse a través de lo que Richard Thaler denomina explicaciones elusivas. Las explicaciones elusivas son los intentos de defender los modelos tradicionales a pesar de la creciente evidencia en contra del surrealismo. Estas explicaciones consisten en justificar las deficiencias de los modelos racionales perfectamente con argumentos que son en última instancia evasivos y que no abordan directamente los problemas fundamentales de los modelos económicos tradicionales. Vemos que uno de los principales supuestos de la teoría económica tradicional es que los agentes económicos toman decisiones optimizando su utilidad. Considerar que la dificultad de la tarea es que se está abordando de una manera unilateral. En la práctica, este supuesto es claramente inverosímil, pues existen decisiones simples como escoger un número adecuado de huevos para el desayuno y otras muchas más complejas como decir la cantidad correcta de ahorro para la jubilación que demandan habilidades cognitivas muy diferentes. Sin embargo, a lo largo de estos años se ha preferido ignorar estas diferencias y se ha seguido empleando modelos de optimización que no ajustan la complejidad a las capacidades humanas reales. Asimismo, las explicaciones elusivas entonces nos permiten que los economistas sigan utilizando modelos que simplifican demasiado la realidad sin tener que enfrentar a sus propias limitaciones. Aunque los economistas más contemporáneos han comenzado a integrar elementos en la psicología de los modelos, la resistencia a abandonar estos supuestos tradicionales de racionalidad siguen siendo una barrera significativa en muchos de los campos de la economía. Ahora continuamos con el punto como sí, quienes habla Erlinda Coatzee. Dentro de la profesión hubo quejas por la revolución marginalista en la década de 1940 y esta revista publicó varios artículos que debatían sobre el realismo de la teoría de que las firmas determinan la producción y contratan trabajadores calculando el punto en el que el costo marginal es igual al ingreso marginal, a lo cual McLuhan en 1946 asume la defensa de la teoría tradicional y argumentó que aunque los propietarios de las firmas no supieran calcular costos e ingresos marginales, tomarían decisiones bastante aproximadas tales decisiones usando su intuición, por lo cual Friedman, con esta concepción de McLuhan, en su ensayo La metodología de la economía positiva de 1953, sugiere que las teorías deben juzgarse por su capacidad de predecir comportamientos y no necesariamente por la exactitud de sus supuestos, a lo cual usa una analogía de un jugador de billar que actúa como si supiera matemáticas avanzadas, aunque no sea así, y usa la expresión formando por dos palabras, como si, la cual puso fin al debate sobre el realismo de los supuestos en economía. Asimismo, Taylor señala que es poco realista aplicar estos modelos a personas no expertas y en situaciones complejas donde no pueden optimizar sus decisiones. También expone que los juicios humanos suelen ser irracionales y sistemáticamente sesgados, como lo demuestran los experimentos de Kahneman y Tversky, en las cuales nos dan dos problemas, en las cuales primero debemos imaginar que enfrenta el siguiente par de decisiones simultáneas para examinarlas y luego indicar las opciones que prefiere a un conjunto de personas. En la primera decisión 1 tenemos que elegir entre la opción A, en la cual es una ganancia segura de $240, y la opción B, que es una posibilidad de ganar el 25% de 1000 y del 75% de no ganar o perder nada.
a lo cual el 84% elige la opción A y el 16% la opción B. En la decisión 2 nos piden elegir entre la opción C o D. En la C, cuál es una pérdida segura de $750 y la opción D, una posibilidad del 75% de perder $1,000 y del 25% de no perder nada, en lo cual el 13% elige la opción C y el 87% la opción D, en la cual observamos un patrón que se presentó con frecuencia en las cuales los sujetos eran adversos al riesgo en el campo de las ganancias, pero buscaban el riesgo en el de las pérdidas. No es obvio de inmediato que haya algo inquietante en estas elecciones, es decir, hasta que uno estudia el siguiente problema. Problema 2 nos dan a elegir entre la opción E, en la cual es una posibilidad del 25% de ganar $240 y del 75% de perder $760, y la opción F, en la cual hay una posibilidad del 25% de ganar $250 y del 75% de perder $750, por lo cual el grupo eligió 100% la opción F. La comparación entre los problemas 1 y el 2 muestra que, aunque estén redactados de manera diferente, las elecciones son formalmente idénticas, puesto que en el problema 2, tras realizar cálculos simples, los sujetos eligen la opción F, que es superior a la opción E. Sin embargo, la E es una combinación de A y B, que fueron populares en el problema 1, y la opción F son de las opciones menos elegidas, que son B y C, lo cual nos demuestra 2 puntos claros. El primero es que las elecciones de las personas pueden ser influenciadas por el encuadre del problema, lo cual contradice la teoría de que los individuos siempre eligen de forma racional. Y el segundo es que las personas pueden ser inducidas a tomar decisiones subóptimas cuando se manipula la presentación de las opciones, lo cual desafía a la idea de que el comportamiento humano se alinee con un modelo de racionalidad estricta. Ahora continuamos con experimentos, incentivos y aprendizaje. En la década de 1980 surgieron críticas a los hallazgos de Kahneman y Tversky, argumentando que los métodos empíricos utilizados no reflejaban decisiones en situaciones reales. Asimismo, algunos economistas argumentaban que los experimentos realizados no reflejaban las situaciones de la vida real, puesto que se creía que los participantes, al no tener nada que perder en los experimentos, no tomaban las decisiones en serio. Por lo cual se planteó que si aumentaban las apuestas, es decir, si las decisiones tuvieran consecuencias financieras reales, los sujetos elegirían de manera más racional y consistente con la optimización. Asimismo, los estudios han mostrado que incluso con mayores incentivos, las decisiones de los sujetos no siempre se alinean con la racionalidad esperada. Para demostrar este punto, Kahneman y Thaler realizaron el siguiente ejercicio, en los cuales a los sujetos se le dieron formularios en las cuales tienen fichas caras del 1 al 20 y cruces del 1 al 20. En el experimento se presentaron 2 sobres etiquetados caras y cruces, cada uno con 20 fichas enumeradas, ya dicho, del 1 al 20. Los participantes deberían marcar 5 números eligiendo entre ambos sobres, y si la moneda caía en caras, se seleccionaba una ficha de ese sobre y ganaba $2. Si caía en cruces, ganaría en $3. Para estudiar el aprendizaje, el experimento se repitió 10 veces con retroalimentación en cada ronda. Sorprendentemente, solo uno de los participantes que usaron la estrategia mixta cambió a la estrategia óptima, mientras que otro que había empezado usando solo cruces pasó a la estrategia mixta, lo cual demuestra que aún con múltiples oportunidades de aprendizaje y retroalimentación, los sujetos no lograron identificar la estrategia óptima. Por lo cual, el aprendizaje puede ser complicado incluso en entornos simples. Por ejemplo, muchos estudiantes de economía no comprenden conceptos básicos como los costos de oportunidad, lo que sugiere que no siempre asimilen ideas más complejas. Ante lo cual, David Getter y Charles Bloch en 1979 estudiaron el fenómeno de reversión de preferencia, donde los participantes preferían una apuesta segura llamado PBIG, pero valoraban más una apuesta arriesgada, que es $big, lo cual Getter y Bloch querían ver si este fenómeno desaparecía con apuestas reales. Aunque esperaban que así fuera, encontraron que, aunque los participantes prestaban más atención, la reversión de preferencias no solo persistía, sino que aumentaba. Es desde entonces que no se ha encontrado evidencia de los errores cognitivos observados en situaciones hipotéticas que desaparezcan con apuestas significativas. Ahora continuamos con la seña invisible de la mano.
Es un concepto que se refiere a la idea de que los mercados pueden corregir comportamientos ineficientes o irracionales de los individuos. Este argumento sugiere que cuando las personas interactúan en un entorno de mercado, cualquier tendencia a comportarse de manera subóptima será superada por la competencia y las fuerzas del mercado. Por ejemplo, se menciona el caso de un individuo llamado Mero que cae en la falacia del costo irrecuperable, es decir, que sigue consumiendo algo solo porque ya ha pagado por ello aunque no lo desee. La creencia es que al participar en un mercado, este comportamiento será corregido ya que las empresas y la competencia actuarán para eliminar tales ineficiencias. Sin embargo, Thaler critica esta noción argumentando que pensar que los mercados erradicarán comportamientos aberrantes muestra una falta de comprensión sobre cómo funciona realmente. En el caso del restaurante, aunque Homero se coma todo su postre porque ya pagó por él, esto no corrige simplemente por la competencia en el mercado, puesto que no hay un mecanismo que impida que los consumidores sigan comportándose de manera irracional, como comer en exceso simplemente porque están en un entorno de mercado. En definitiva, la seña invisible de la mano implica una confianza excesiva en que los mercados resolverán automáticamente los problemas de comportamiento humano, lo cual no siempre es el caso. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Diego Jesús Liñán Villa y a continuación le presentaré el tema de mercados financieros. Ahora continuamos con la parte de mercados eficientes, o también conocidos como HME. Sostiene que los precios de los activos en los mercados financieros reflejan toda la información disponible. Esta hipótesis se basa en dos principios: la imposibilidad de ganarle al mercado y que los precios son correctos. Sin embargo, estudios cuestionan estas ideas, ya que los mercados pueden desviarse significativamente del valor intrínseco de los activos. Un ejemplo es el Fondo de Cuba, cuyo precio subió abruptamente tras el anuncio de apertura de relaciones entre Estados Unidos y este país. Pese a no tener activos cubanos, reflejan así una burbuja. Este fenómeno ilustra cómo los precios pueden aportarse al valor real, lo que pone en duda la eficiencia de los mercados financieros y, por extensión, otros mercados. Esto plantea que los interrogantes sobre la presunción de que las diferencias salariales reflejan productividad reales. Así que si los precios de las acciones fluctúan en un factor de 2 sin una base racional, podrían existir distorsiones similares en mercados laborales y salarios, afectando desde trabajadores hasta ejecutivos. Sin embargo, existen críticas a esta hipótesis, especialmente desde la perspectiva de la economía del comportamiento. Los estudios del comportamiento muestran que los mercados financieros no siempre reflejan un comportamiento racional. Existen factores psicológicos y emocionales que pueden influir en los inversionistas y llevar a precios desalineados en el valor real de los activos. Esto ocurre en fenómenos como las burbujas, donde el precio de los activos sube muy por encima de su valor real, solo para caer bruscamente luego. Para ilustrar estos fenómenos, vamos a ver el gráfico de un fondo de inversiones cerrado llamado Cuba, que está representado en el documento. Este fondo se estableció en 1994 y su nombre hace alusión a Cuba, aunque en realidad no tiene inversiones en este país debido a las restricciones legales de Estados Unidos. Este fondo, como otros fondos cerrados, tiene una estructura especial. No permite nuevas inversiones ni retiros una vez que el fondo está cerrado, lo cual genera una dinámica única en su precio de mercado. Bueno, a continuación vemos el gráfico. Ahí se ve que el precio del mercado de las acciones de este fondo estuvo históricamente un 10 y 15% por debajo del valor neto de los activos, lo que significa que los inversionistas podían adquirir los activos en un precio de descuento en relación con su valor subyacente. Sin embargo, el 18 de diciembre del 2014 ocurrió algo muy interesante. Ese día el presidente Barack Obama anunció que Estados Unidos empezaría a relajar las restricciones sobre Cuba, lo que provocó un aumento abrupto en el precio de las acciones de este fondo, y que luego pasó de estar en descuento a cotizar una prima de hasta 70% sobre el valor neto de sus activos. Eso significa que de un día para el otro los inversionistas pagaban $170 por activos que valían solo $100. Este caso demuestra cómo los mercados financieros pueden reflejar expectativas y emociones más allá de los valores racionales. La noticia de Obama generó especulación sobre un futuro acceso de inversionistas a Cuba, que, aunque el fondo Cuba no tenía activos cubanos, este tipo de comportamiento se conoce como burbuja especulativa, y aunque el valor de los activos no cambia, el precio se mantuvo alto durante varios meses antes de volver a su descuento habitual. Este ejemplo nos muestra que
HMI o mercados financieros no siempre se cumple y que los precios de los activos pueden desviarse significativamente de su valor intrínseco debido a factores psicológicos y expectativas del mercado. Aquí también entra en juego la definición de eficiencia del mercado propuesta por Fisher Black, quien sugiere que un mercado es eficiente si los precios se mantienen dentro de un rango hasta el doble de la mitad, el valor real activo, reconociendo así la influencia de factores ajenos a la racionalidad pura y en los mercados. Y en conclusión, aunque los mercados financieros son esenciales para la economía y generalmente eficientes, también están sujetos a sesgos y emociones. Conocer estas dinámicas nos ayuda a entender mejor cómo funciona y tomar las decisiones de inversión más informadas. Soy Emanuel Navarrete y ahora continúo con el punto una teoría, dos tareas. La investigación en finanzas del comportamiento revela que incluso en los mercados más eficientes, los resultados no siempre coinciden con teorías basadas en investigación. Esto muchas veces porque nosotros no somos racionales. Ahora bien, esto muestra que las personas no siempre actúan de manera óptima como asumen los modelos tradicionales. Esto no es así siempre. Entonces, destaca la necesidad de teorías económicas que reflejan cómo realmente tomamos decisiones, especialmente en contextos de gratificación, limitaciones de arbitraje. La teoría prospectiva de Kahneman y Tversky ofrece complemento a la teoría de la utilidad, esperada al explicar el comportamiento bajo riesgo. Richard Thaler sugiere que en lugar de reemplazar la teoría neoclásica, las teorías del comportamiento deberían funcionar como mejoras prácticas enfocadas en preferencias y creencias, proporcionando predicciones más realistas sobre cómo las personas toman decisiones económicas. Ahora veremos preferencias de comportamiento. Bueno, esta es una teoría perspectiva donde introduce tres supuestos, pero en base a las preferencias que contrastan con la teoría de la utilidad esperada. Las personas basan su utilidad en cambios relativos a un punto de referencia en un lugar de su riqueza total. Tienden a valorar más las pérdidas que las ganancias y usan una función de ponderación de probabilidades que distorsiona la probabilidad real. Esto demuestra que las decisiones no se basan solo en una lógica racional, sino que proporciones subjetivas, la cual ha sido fundamental para entender cómo tomamos decisiones bajo incertidumbres. Eso es, las emociones, ¿no? Todo lo que sentimos depende mucho de cómo cada decisión que nosotros vamos tomando. Además, la teoría del comportamiento económico examina las decisiones intertemporales y las preferencias sociales. Ahora bien, las personas suelen mostrar preferencias sesgadas hacia el presente, cediendo ante recompensas inmediatas frente a futuras, ¿no? Cada incentivo apoya a una toma de decisiones. Ahora, lo que se modela, nosotros tenemos, ¿no? Que las personas suelen mostrar preferencias sesgadas, ¿no? Bueno, lo que se modela, el enfoque, ¿no? Enfoques como el modelo de dos Yos o el modelo beta, ¿no? Delta. Este último, que es más sencillo de integrar en análisis económicos estándares, captura la impaciencia a corto plazo en cuanto a preferencias con respecto a otros. Investigaciones muestran que las personas tienden a cooperar y ser amables, lo cual desafía el supuesto del egoísmo absoluto en la teoría económica tradicional. Bueno, ahora continuando con el tema, vamos a pasar al punto de creencias de comportamiento. Quien les habla es José Rodolfo Alania Rojas. Expectativas racionales, ¿no? Los economistas suelen asumir que las personas tienen expectativas no sesgadas sobre el futuro, como lo establece la teoría de expectativas racionales. Sin embargo, pruebas empíricas muestran divergencias en las expectativas reales, indicando posibles sesgos. Otro punto a tomar en cuenta son los sesgos cognitivos comunes. Los psicólogos han documentado sesgos como el exceso de confianza, la extrapolación de tendencias crecientes y heurísticas de disponibilidad, la representatividad y anclaje. Estos sesgos desafían la racionalidad en la teoría económica racional. Ahora, pasando al punto más importante, que es la economía del comportamiento. Este campo de la economía busca modelar los efectos de estos sesgos en las decisiones económicas. Si bien en una disciplina en crecimiento, sus modelos se aumentan en evidencia empírica, lo cual le agrega con rigor una disciplina en comparación con las teorías tradicionales de racionalidad. Lo que es la economía del comportamiento, ¿no? Estudia los factores psicológicos y emocionales que influyen en las decisiones económicas de las personas, desafiando la idea de que los individuos siempre actúan de manera racional, combinando conocimiento de economía y psicología para explicar estas decisiones que no siguen la lógica tradicional, así ayudando a diseñar políticas y estrategias que consideren estos patrones de conducta real.
Un ejemplo claro sobre esta economía del comportamiento es el clásico de economía del comportamiento en el efecto anclaje. Esto ocurre cuando las personas toman decisiones influenciadas por la primera información que reciben, incluso si estas no sean relevantes o que no sean relevantes. Al fijar el precio de un producto, por ejemplo, ¿no? Los consumidores suelen percibir un descuento mayor si antes se muestra un precio original elevado. Aunque el precio final sea el mismo, la estrategia es común en tiendas para influir en las personas de valor y fomentar a la compra hacia las mismas factores supuestamente irrelevantes. Las predicciones de la economía tradicional. Generalmente la teoría económica predice un signo de un efecto, pero no su magnitud. Sin embargo, los factores supuestamente irrelevantes, que es la IFSI, como el encuadre de una decisión o el orden de presentación de opciones, pueden tener un impacto significativo en el comportamiento real. Ahora, la importancia de esto, de los FICI, que es los factores supuestamente irrelevantes en decisiones de ahorro. En el caso del ahorro para la jubilación, las decisiones de los individuos no se ajustan a los modelos racionales o clásicos, ¿no? Estudios como el de Madrian y Shea 2001 muestran que la inscripción automática en planes de ahorro aumentan drásticamente la participación de la población del 49% al 86% del total. Programa Ahorre Más Mañana, de Taylor y Benazzi explica, ¿no? Este programa que permite a los empleados aumentar gradualmente su tasa de ahorro en el futuro, vinculándola a aumentos salariales. Este tipo de factores supuestamente irrelevantes ayuda a superar sesgos como la aversión a la pérdida y el sesgo hacia el presente, logrando que las tasas de ahorro aumenten considerablemente. Por otro lado, estudios internacionales sobre los factores supuestamente irrelevantes, que es la FSI, en Dinamarca, ¿no? El estudio de Chetty y 2014 encontró que los incentivos de ahorro fiscal tienen un efecto limitado. El diseño de los planes de ahorro, como los aportes patronales automáticos, es más efectivo para aumentar el ahorro de los subsidios fiscales. Eh, el índice de fragilidad de los estados mide la rentabilidad de los países, evaluando factores como la cohesión social, acceso a servicios y capacidad de gobernanza, elaborando por el Fund for Peace. El FICI ayuda a identificar el riesgo de inestabilidad y orientar intervenciones en el desarrollo y seguridad. En conclusión, ¿no? Hacia una economía basada en evidencias, integrada el comportamiento humano en el análisis económico, todo este concepto se explora cómo la economía se ha convertido en una disciplina cada vez más empírica que utiliza datos y herramientas avanzadas para entender mejor el comportamiento humano. La economía del comportamiento, en lugar de ser una revolución, se presenta como una extensión natural de la economía que incorpora factores psicológicos como el encuadre, la justicia y el autocontrol. La propuesta central es que toda la economía debería orientarse hacia el análisis del comportamiento real de las personas, utilizando métodos empíricos y abiertos para lograr predicciones y resultados más precisos y relevantes. En el futuro, el enfoque en el comportamiento se integra de manera inherente a la economía, brindando una comprensión más completa y humana de los fenómenos económicos. Muchas gracias por su comprensión. Eso sería todo por esta parte.